Bienvenidos a tu podcast Dos para Contar. Hoy tenemos una historia muy buena, pero antes de empezar quiero presentarme. Yo soy Armac y estoy con... Karen, bienvenidos una vez más a su programa. Esperemos que les guste. Y hoy vamos a hablar de un asesino o defensor. ¿Qué piensas tú, amor? Bueno, pienso que es bien difícil de definir o creo que las dos. Y para empezar nuestra historia vamos a remontarnos a las favelas do Brasil. En 1954 nacería Pedro Rodríguez Filho, específicamente en una familia de escasos recursos y en un mundo plagado de violencia, sobre todo en su casa. De hecho, él nació con una contusión cerebral de unos golpes que el papá le dio a su mamá. Entonces él nació con esa situación y creció en ese ambiente de violencia. Fue desarrollándose y la mamá se dio cuenta que ese no era un lugar para él y lo mandó donde su abuelo. El abuelo tenía una fábrica, si podemos decirlo así, una pequeña fábrica de producción de caña de azúcar. Entonces él le iba a ayudar a su abuelo y le daban su mesada y estaba alejado de la violencia. Mientras él trabajaba un día, estaba con su primo que no se llevaban muy bien. Él tomó el caballo de su primo y se fue a dar su vuelta. Cuando el primo se dio cuenta de esto, dijo: ¿por qué me tocas mi caballo? Lo bajó del caballo y lo golpeó. Entonces vino Pedriño, porque en realidad así le decían Pedriño. Cuando estaba en el suelo se puso de pie y le dijo: te voy a matar. Sencillamente. Imagínense la mentalidad de un niño de aproximadamente 12 años, tener ese tipo de pensamientos, pero era por el ambiente donde se había rodeado. Y pasaron unos días y mientras el primo estaba descuidado, cerca de la máquina que procesa la caña de azúcar, vino Pedriño y lo empujó. Y el niño metió la mano en la máquina y se la trituró y lo fue llevando hasta casi meterse el cuerpo ahí. No sabemos si en realidad esta persona falleció, este niño falleció, pero desde luego Pedriño tuvo que regresarse a su casa porque ya el abuelo dijo: ya tú te estás convirtiendo en un peligro, aquí no puedes estar. Llegó allá, pero lo más increíble de todo fueron los asesinatos que esta persona cometió. Se dice que tuvo un promedio de entre 50 a 100 asesinatos durante toda su vida. Prácticamente entonces un asesino serial. Un asesino serial. Lo que más me sorprende son 2 muertes. Y lo verás a medida que el caso vaya avanzando. Hay 2 muertes que definitivamente te van a impactar. Pero después de pasar esa situación, él siguió con su mamá allá en la favela y fue creciendo un poco más. Y mientras tanto el papá tenía una relación como de amor y odio con él. Mientras tanto el papá fue a trabajar a la municipalidad de ahí del lugar, como guardia de seguridad. Y de pronto empezaron a perderse cosas en la municipalidad y un compañero dijo que el papá de Pedriño estaba robando. El vicealcalde de esa localidad dijo: bueno, si tú estás robando, te vamos a despedir. Lo despidieron. Y el hijo, Pedriño, se enteró de eso y un día hubo una especie de fiesta donde estaba el alcalde, el vicealcalde y otras autoridades. Y Pedriño dijo: ok, me voy a vengar de lo que le hicieron a mi padre. Fue a la casa de su otro abuelo, sacó una escopeta y llegó donde el vicealcalde y le dijo: hola señor, ¿cómo está? ¡Pam! Y los mató. Sencillamente. Ese es uno de los asesinatos que más me impresionó, porque cómo pudo dispararle a una autoridad y alguien que está resguardado con gente que lo protege. Y que infunde respeto también. Podrías decir: bueno, pero ¿por qué lo mató si solo lo despidió? Y al final se dieron cuenta que el papá de Pedriño no era el que estaba robando, sino que era otra persona. Y adivina qué, fue donde la otra persona que lo acusó y ¡pam!, lo mató. Increíble es la mentalidad de una persona. Este niño era un niño, 12, 13 años, pero con una mentalidad grandísima.
Cuando eso pasó, desde luego mató a un vicealcalde, tuvo que huir, huyó hacia otro lugar y él vivía bajo los puentes, en situaciones difíciles, pero fue conociendo lastimosamente malas compañías y fue asociándose para asaltar negocios, asaltar personas y poder sobrevivir de eso. Y mientras eso pasaba, pues su mamá seguía preocupada por lo que estaba sucediendo. Y aquí hay una anécdota muy importante con la prima de Pedriño. Resulta que la prima quedó embarazada de su novio y su novio no se quiso hacer responsable. Y él le dijo, no, no me quiero casar contigo, y le tiró ácido en la cara. Cuando Pedriño se enteró, le preguntó, ¿quién te hizo esto? Y le dijo, bueno, mi novio me hizo esto y pues me dejó la cara de esta manera. Ok, perfecto, le dijo él. Al día siguiente, Pedriño lo llevó a un edificio, uno de los edificios más altos de la localidad, y lo tiró. Sin ni más ni menos, ni ninguna explicación. Sin ninguna explicación. Lo tiró y el hombre murió. Pedriño tenía un lema: si te metes conmigo, o resultas muerto tú o resulto muerto yo. Pero alguien tiene que morir aquí. Y mientras el poder de él iba creciendo, desde luego habían bandas que no estaban de acuerdo porque era un nuevo líder que podía tener más poder, y habían algunas bandas que querían atraparlo. Y él pues obviamente tenía su banda y se dio cuenta que ya no tenía que robarle a los pequeños negocios. Ahora él iba a ascender, iba a tener una mayor escala, y era robarle a los narcotraficantes. Imagínate robarle a un narcotraficante. Que es peligroso. El nivel de mentalidad y poder que tenías, porque si vas a atacar a un narcotraficante es porque tenés background, tenés un ejército atrás de ti. Y el valor también que se requiere para eso. Claro, el valor, pero el amor llega a la vida de Pedriño. Ay, se enamoró. Se enamoró de una persona llamada María Olimpia. María Olimpia resulta que era una mujer viuda y ella era esposa de un narcotraficante, imagínense. A lo mejor ella por conveniencia dijo, él tiene este ejército de personas, me puede proteger, porque cuando se muere el esposo de ella, prácticamente queda sola, y las bandas quieren atraparla para quedarse con el dinero del esposo. Entonces ella se enamoró, o se enamoraron, y él siguió protegiéndola. Pero las bandas contrarias querían matar a María, a la esposa, a la novia de Pedriño. Y un día rodearon la casa y dijeron, bueno, María Olimpia, sal con las manos en alto porque esta es una redada, necesitamos entrar a tu casa. Él dijo, bueno, vamos a escapar por la parte de atrás de la casa, pero resulta que la policía los tenía rodeados. Cuando ellos salen corriendo, lastimosamente una bala de un policía atraviesa la cabeza de María Olimpia y Pedriño queda viudo. Pasó esa situación y él dijo, bueno, alguien tuvo que hacer esto. Y empezó y hizo una lista de todos sus enemigos y de todos los enemigos de su ex amor, por decirlo así, y dijo, ok, esta persona es probable que haya mandado a matar a mi novia. Y él se encargó de ir matando uno a uno a los jefes de esas mafias. Bueno, el amor le permitió a Pedriño ir depurando también parte de las mafias. Sí, fue una ayuda al final para la sociedad, porque el otro fue limpiando. Y como toda persona que comete delitos, le llegó su hora a Pedriño. Y les hablo su hora porque a los 19 años la policía lo captura y lo catalogan como un psicópata. Y nada más y nada menos que le dan 150 a 200 años de cárcel. Las leyes decían que alguien que era catalogado como psicópata era para vivir ahí prácticamente, morirse en la cárcel. Y él fue desarrollando su vida los primeros 2 años, pasó desapercibido sin ningún problema. Pero hubo un día que de pronto una persona que vivía con él o dormían en la misma cárcel empezó a roncar mucho. Y entonces él dijo, este está roncando mucho, agarró un ladrillo que tenía escondido y le empezó a dar y lo mató.
Y cuando llegaron los policías le preguntaron, bueno, ¿qué pasó aquí? No, es que roncaba mucho. Y con ese asesinato la fama de Pedriño fue creciendo. Obviamente después él comentó que no fue por eso. En realidad, esta persona que habitaba con él esa cárcel era un violador, era un secuestrador y él odiaba a los abusadores. Eso era algo que él no podía soportar. Entonces fue una excusa, por eso dijo el que lo había matado porque roncaba. Y aquí viene una situación que me sorprende a mí personalmente cuando estaba estudiando este caso. Resulta que un buen día se abren las puertas de la cárcel y ¡tarán! Llega el papá a la misma cárcel de Pedriño. Se reúne toda la familia. Y al siguiente día, Pedriño, cuando están en el patio todos, jugando al fútbol y demás en su tiempo de descanso, por decirlo así, va donde el papá y con un puñal le da un total de 22 puñaladas a su propio padre. Y fue tanta la furia que rompió el pecho y sacó el corazón para ver si ese monstruo, como él dijo en alguna entrevista, tenía corazón. Y de su propio padre, Y de su al cual ya había defendido. Correcto, que él ya había defendido con el vicealcalde. Y resulta que el papá había apuñalado a la madre de Pedriño. Y él le dio 21 puñaladas a la mamá de Pedriño. Y él dijo, ok, si tú le das 21, yo te voy a dar 22. Y fue de esa manera que él mató al papá. Después de esta situación prácticamente él se enloqueció más porque decía que el papá era una especie de serpiente que venía a matarlo en los sueños y él luchaba con esa presión psicológica. Y después de esto él logró controlar sus emociones y también, así como tenía enemigos, hizo sus amigos en la cárcel. Y tuvo un amigo que se desconoce el nombre y ellos planearon un escape de la cárcel. Pero lastimosamente este amigo lo traicionó y mientras se hacían amigos, él le contaba de su hermana. Pedriño le contaba de su hermana, que su hermana quería casarse, que su hermana quería hacer su vida, quería tener hijos. Y el amigo se dio cuenta de eso y cuando él se escapó, visitó a la hermana. Y resulta que a la hermana, después de haber sido novios y demás, la terminó matando. Era tragedia tras tragedia. Pero un buen día atrapan a esta persona, al amigo de Pedriño, y adivinen dónde fue a parar. Exactamente a la cárcel de Pedriño. Al siguiente día, sin que él se diera cuenta, le cortó el cuello y lo mató. Y él dijo, hermana, está vengada. Y dentro de las cárceles existen una especie de guerras entre bandas. Y en ese tipo de peleas, Pedriño anexó a su currículum nada más y nada menos que 40 muertes. Mató a 40 reos. Y a mí lo que me ponía a pensar en realidad era que cómo la policía o cómo los guardias permitían esas cosas. No sé, a lo mejor había sobrepoblación en las cárceles y necesitaban a alguien que limpiara. O no sé cómo funcionan esas cosas ahí en realidad. ¿Y cómo terminó entonces la vida de Pedriño? Pues fíjate que da un giro inesperado, porque en realidad la ley esta de psicopatía 30 años después se termina en Brasil y él sale libre. Sale libre y resulta que vuelve a las andadas, pero en este caso es con armas. Él tenía tráfico de armas y un enemigo de él lo reportó con la policía y lo vuelven a atrapar. Le dieron 8 años, pero durante esos 8 años él le sirvió para recapacitar, para decir, no, yo quiero cambiar mi vida. Recordó a su mamá que cuando su mamá lo visitaba, le leía algunos pasajes de la Biblia, le hablaba de la restauración que podía tener. Y él dijo, ok, voy a tratar de cambiar. Y después de cumplir esos 8 años de condena, él prácticamente se curó. Dijo, ya no voy a hacer más. De hecho, él creó su propio canal de YouTube para ayudar a las personas que pasaron o están pasando situaciones como las que él vivió. Ya no está activo, pero por ahí hay algunos videos de él hablando y diciendo cómo fue su vida y cómo fue su situación de niño. Pero como todo, cuando tú siembras odio,
Y un buen día él iba para donde su otra hermana y dos personas se bajaron de un auto y ¡pam! Lo mataron. Y fue así como terminó la historia de Pedriño. Lastimosamente, él creció en un ambiente de violencia, fue lo que vio toda la vida y deja como una especie de sabor agridulce porque ¿qué podría ser él? ¿Un justiciero, un vengador, una víctima de su propia situación o una persona que tenía problemas mentales? No sabemos. Es muy difícil de definir porque cualquiera de nosotros en esa situación, ¿qué decisión tomaríamos? La verdad que admirable en parte lo que hizo. Defendió a su familia a capa y espada y cómo mató a su papá también, pero bueno, como dices tú, mi amor, él sembró odio, pues cadenas de odio lo persiguieron y hasta mucho que salió de la cárcel vivo. Sí, de hecho eso es algo que le dio una segunda oportunidad. Tal vez él limpió su corazón en ese tiempo antes de morir, recapacitó de todo lo que había hecho. Y cualquiera podría decir, bueno, pero está bien que él haya hecho con otros asesinos, pero creo que la justicia por tu propia mano no es lo correcto. Sangre por sangre, creo que eso no va. Pero bueno, así termina nuestro caso de Pedriño. Espero que les haya gustado. Nosotros, como siempre, disfrutamos de tenerlos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta pronto. Esto fue Dos para Contar.